Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas al seminario de vasculitis sistémicas de la Unidad de Aprendizaje, Medicina Interna y Campos Clínicos 2. Mi nombre es Julián Sters y estoy acompañado de dos grandes docentes de la Unidad de Aprendizaje que se van a presentar ahora. Bueno, hola, soy el doctor Guillermo Maña, soy adjunto de la cátedra y vamos a intentar hacer esto lo más práctico posible para que sea entendible esta patología que es muy poco frecuente, pero que tenemos que conocerla porque, como siempre decimos, no podemos diagnosticar lo que no conocemos. Buenas tardes, yo soy Gastón Filippetti, estoy en la Escuela de Medicina desde hace poquito y me tocó este tema complejo, gracias a mi amigo Guillermo que acá tengo. Así que vamos a tratar de dejar algunos conceptos claros de una patología que es muy compleja, muy variada en su presentación, en sus distintos tipos de enfermedad, pero la idea es tener un concepto general de cuándo sospecharla. Bueno, como objetivos de la presentación vamos a definir en primera instancia qué es una vasculitis y comprender un poco la fisiopatogenia de estas enfermedades, conocer la nomenclatura actual de las vasculitis según los consensos vigentes, repasar las situaciones clínicas, gestos semiológicos y síndromes que orientan hacia su diagnóstico, analizar sus posibles diagnósticos diferenciales, ya que como mencionamos son patologías extremadamente infrecuentes y muchas veces puede llevar a errores diagnósticos y los trayectos hasta llegar al diagnóstico de una de ellas suelen incluir descartar unas tantas enfermedades que siempre tenemos que tener en cuenta. Y además vamos a determinar cuáles son los estudios complementarios que deberíamos solicitar ante un paciente en quien sospechamos una vasculitis. Para introducirnos, les vamos a dejar unas pequeñas situaciones clínicas para que vayamos pensando y vayamos viendo la complejidad que pueden tener estos pacientes. Marcos, de 28 años, acude al CAF de su barrio por presentar lesiones aftosas en la boca de 3 semanas de evolución. Refiere haberse hecho buches con bicarbonato que no surtieron efecto. Al interrogatorio dirigido le comenta que últimamente le duele todo el cuerpo, que por la mañana tiene dificultades para arrancar y que últimamente tiene muchas molestias en los ojos, los cuales nota más rojos. Justo antes de finalizar el interrogatorio, le comenta que también le aparecieron lesiones ulcerosas en los genitales, por las que previamente había consultado en el CAPS con otro médico. En ese momento le hicieron un laboratorio, le dieron una inyección y le dijeron que si no resolvían volviera a consultar. Por otro lado, podemos tener el caso de Agustín, un chico de 22 años que consulta en la demanda espontánea de la UPA por presentar en el día de la fecha un episodio de orina rojiza que se autolimita. Al interrogatorio dirigido refiere que es la primera vez que le pasa, pero que en estos últimos días estuvo con mucho dolor de panza y tuvo una deposición sanguinolenta que no se repitió. Le comentan que le duele mucho los tobillos, los codos y las muñecas y que además le salieron unas manchitas rojas sobreelevadas en las piernas. Él menciona también que hace unas semanas estuvo con un catarro feo, con mucha tos, muchos mocos y muchas molestias en la garganta y que resolvió sin problemas. Pero al ver que ahora tuvo una deposición sanguinolenta e hizo pis con sangre, se preocupó y decidió consultar. Pero también nos puede pasar la situación de Fernando, que tiene 48 años y acude a la consulta por presentar desde hace 2 semanas unos bultitos en las piernas, sobre todo a nivel de los gemelos. Relata que últimamente se viene sintiendo más cansado de lo habitual. Al preguntar dirigidamente por las lesiones en sus piernas, le comenta que estaban enrojecidas y que le salió una úlcera que todavía no cicatrizó y que siente las piernas como acalambradas. Él tiene antecedentes de hepatitis por virus B en tratamiento y seguimiento por infectología. Finalmente, le comenta que su hija, quien está estudiando medicina en la UNMDP, aprendió recientemente a tomar la presión arterial y aprovechó a su padre para practicar, tomando nota de varios registros elevados de TA. Fíjense la gran heterogeneidad que tiene un caso con otro y las posibles manifestaciones sistémicas que podrían presentar. Entrando en el tema, uno podría definir sencillamente las vasculitis como la inflamación de los vasos sanguíneos, pero al hablar de vasculitis, habitualmente nosotros nos referimos a patologías que se definen por la presencia de infiltrados inflamatorios en las paredes de los vasos con daños murales reactivos. En su patogenia están involucradas tanto la pérdida de la integridad de los vasos, que conduce al sangrado, tanto como el compromiso del lumen que puede dar lugar a la isquemia y a la necrosis tisular posterior. Pueden ocurrir como un proceso primario o pueden ser secundarias a otra enfermedad subyacente. Se desconocen muchos de sus mecanismos patogénicos, pero se presume que muchas de ellas podrían ser inmunomediadas. Y por ahí ya mirando a diapo podemos empezar a notar algunas de las características de la enfermedad. Nosotros estamos acostumbrados que las determinadas enfermedades afectan en general o predominantemente a un órgano. Entonces, por ejemplo, una intersticiopatía afecta al intersticio del pulmón y trae una serie de síntomas producto de esta afectación.
pero acá lo que tenemos afectados son los vasos. Y las arterias, los vasos están en todos lados y dependiendo del tipo de vaso que afecte, vamos a tener un montón de síntomas, pero estos síntomas van a pertenecer a muchos órganos, porque justamente no afectan a un órgano, sino que afectan a los vasos que llevan la sangre a esos órganos. Entonces, está bueno que ya empecemos a ver el porqué de la afectación sistémica y de la heterogeneidad de los síntomas que producen las vasculitis. Como así también tengamos en cuenta que como son enfermedades inflamatorias sistémicas, hay procesos inflamatorios en todo el cuerpo. Por lo tanto, son pacientes que generalmente, aparte de las manifestaciones en cada órgano o sistema, tiene repercusión sistémica como síndrome de repercusión general, fiebre, síndrome febril, falta de apetito, adelgazamiento, porque son enfermedades de inflamación en todo el cuerpo. Si tenemos en cuenta todos los conceptos, es mucho más fácil tener en cuenta cuándo debemos pensar en estas enfermedades. Como continuamos, suelen ser enfermedades graves, en ocasiones mortales, que requieren un diagnóstico y un tratamiento inmediato. Los tratamientos actuales son muy efectivos, particularmente en lo que sería la fase aguda de la enfermedad. La afección sintomática de los órganos afectados puede producirse de forma aislada o en combinación con múltiples órganos. Incluso en ocasiones puede afectarse primero un órgano, posteriormente otro, y puede haber hasta incluso solapamiento con otras enfermedades inmunomediadas. Por eso también es muy importante pensar en estas enfermedades cuando eso sucede. Y por supuesto, la distribución de los órganos afectados puede sugerir un tipo particular de vasculitis. Bueno, y acá nos explicamos un poquito por qué damos una clase de un tema que es poco prevalente. Uno de los motivos está en esta diapo y es el hecho de la gravedad del cuadro y de la urgencia del diagnóstico para mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, si bien no son patologías que sean tan prevalentes, no tenemos mucho tiempo para poder diagnosticarla y por eso es importante tener un concepto general, que es lo que vamos a intentar que quede después de la clase, en mente. Y avanzando un poquito para lo que es la fisiopatogenia, siempre debemos pensar estas enfermedades de la misma manera que pensamos a otras enfermedades inmunomediadas o del tejido conectivo, ¿sí? Puede haber una noxa exógena que puede ser un microorganismo, un antígeno ambiental, un fármaco, una toxina, un tóxico, que ante su reconocimiento por parte de nuestro sistema inmunológico se ponen en marcha distintos mecanismos para hacerle frente y esto llevar al daño tisular, que en este caso particularmente va a estar dado en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y como bien les decía Gastón previamente, arterias tenemos en todo el organismo, ¿sí? Por lo tanto, son múltiples los órganos que pueden estar afectados, pero ahora vamos a ver de a poquito de que de acuerdo al tamaño de los vasos sanguíneos afectados, nosotros más o menos podríamos llegar a inferir cuál podría ser la etiología del cuadro, ¿sí? Y que la afectación de cada uno de estos vasos, grandes, medianos o pequeños, nos va a orientar un poco al diagnóstico a partir de sus manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar las vasculitis? Como ya mencionamos, pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando uno no identifica otra causa evidente y secundarias cuando están asociadas a otro cuadro. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles podrían ser. Según el calibre del vaso afectado, podemos hablar que son de grandes, medianos o pequeños vasos. Según el patrón anatomopatológico pueden ser necrosantes y no necrosantes, así como también pueden ser granulomatosas y no granulomatosas, pero otra clasificación que es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque uno en el laboratorio tiene disponibilidad de esta herramienta, es la presencia o no de anticuerpos anti el citoplasma de neutrófilo, los famosos ANCA, ¿sí? Eso nos permite clasificar a las vasculitis en ANCA positivas y en ANCA negativas. Está bueno que uno piense para qué le sirven las clasificaciones. No solo en este tema, sino en la mayoría de los temas. Porque no es simplemente acordarse de memoria cómo clasifico la vasculitis, sino entender qué hay detrás de esa clasificación. Por ejemplo, la clasificación del ANCA nos permite una aproximación muy rápida al diagnóstico, porque las vasculitis que están asociadas al ANCA, la positividad de esta serología nos hace el diagnóstico. Incluso impidiendo la necesidad imperiosa de tener que hacer una biopsia. Con lo que respecta a las necrosantes y no necrosantes, por ahí cuando tenemos que llegar a hacer una biopsia, ahí vamos a saber, nos va a servir el por cuáles son necrosantes, cuáles no, porque la biopsia no nos va a decir el diagnóstico con nombre y apellido, sino que nos va a decir compatible con un proceso necrosante vasculítico, y ahí tenemos que saber cuál es. De acuerdo al tamaño del vaso, esto
para nosotros, para la clínica, por ahí es lo que más nos aporta, porque ya lo vamos a profundizar más adelante, pero no van a ser los mismos los órganos afectados y los síndromes que se van a producir si la afectación es de vasos pequeños o si la afectación es de vasos grandes. Entonces la clasificación tiene como objetivo, ahora y en cualquier patología, abrirnos un poco la cabeza y ordenarnos el razonamiento para llegar más rápido hacia el diagnóstico. Y ni hablar, ¿no? Si pensamos en si son primarias o secundarias, lo que nos debería hacer pensar esto es que cada vez que nosotros detectamos a un paciente con una posible vasculitis, es ir a buscar una posible causa subyacente, porque podría haber un diagnóstico enmascarado que pueda no ser evidente en el momento. ¿Sí? Seguimos. Y hablando un poquito del tamaño de los vasos afectados, esto es muy importante, esta imagen está tomada del consenso de Chapel Hill, que es el consenso que hoy en día nos permite a nosotros clasificar a las vasculitis, y él mismo nos permite clasificarlas en vasculitis de acuerdo al tamaño del vaso. Vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeño vaso. Ahora bien, ¿qué es un gran vaso? ¿Qué es un vaso mediano y qué es un vaso pequeño? Normalmente se habla de vasos, de grandes vasos cuando nos referimos a la aorta y sus grandes ramas, ¿sí? Por ejemplo, la subclavia, la carótida, ¿sí? Y ni hablar de lo que sería la aorta, tanto en su porción ascendente como en su arco y en su porción descendente. Cuando hablamos de vasos medianos, normalmente hablamos de las arterias viscerales, es decir, aquellas que irrigan a los principales órganos, como podrían ser las arterias renales, como podrían ser las arterias bronquiales, como podrían ser las coronarias, ¿sí? Y por último, hablamos de vasos pequeños cuando nos referimos a los vasos que ya son intraparenquimatosos, ¿sí? Es decir, aquellos que ya están dentro de los órganos. Y algo muy representativo que nosotros podemos llegar a tener son los capilares. Y los capilares, los que más trascendencia clínica pueden tener al estudiar las vasculitis, son los glomerulares y los pulmonares, los alveolares. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos a un paciente y vemos qué tipo de manifestaciones clínicas, nosotros a partir de ello podríamos estimar el tamaño del vaso. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Cuando uno piensa en un paciente que tiene insuficiencia renal y está sospechando una vasculitis, no va a ser lo mismo que tenga una glomerulonefritis, donde nosotros sabemos que ya hay un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo, ¿sí? Donde pueden estar involucrados los capilares glomerulares, un vaso pequeño, a, por ejemplo, una insuficiencia renal por un proceso renovascular, donde lo que puede estar afectado en esa circunstancia es la arteria renal, ¿sí? Donde no vamos a tener los hallazgos típicos de una glomerulonefritis, como podría ser un sedimento patológico, pero sí vamos a tener quizás una afectación del daño del órgano en cuestión por la falta de irrigación del mismo, ¿sí? Esto nos da una pauta muy importante de cómo nosotros podemos pensar a los pacientes de acuerdo a las manifestaciones clínicas que van a presentar. Ahora vamos a profundizar un poquito más en las manifestaciones de cada una de ellas, pero es importante tener esta noción en cuenta. Cuando hablamos de grandes vasos, aorta y grandes ramas. Arterias de mediano vaso son principalmente las nutricias, las viscerales, las que irrigan a los órganos, y las pequeñas son las que ya están dentro de los órganos, intraparenquimatosas. Con respecto a las de mediano vaso, por otro tipo de patologías uno está más o menos acostumbrado a saber cuáles son los síndromes. Porque si se tapa una coronaria, hay un infarto de miocardio, independientemente de cuál sea el motivo por el que se tapa. Lo habitual es que se tape por una placa ateromatosa que se accidentó, pero si es por una inflamación de la coronaria producto de una vasculitis, el síndrome va a ser parecido. Lo mismo, lo que recién decíamos respecto a lo renovascular. Si se tapa la arteria renal va a producir un fenómeno similar al que daría una angiodisplasia o una nefropatía isquémica por una placa en la arteria renal, pero en este caso secundaria a la inflamación que produce la vasculitis. Con los capilares no estamos tan acostumbrados a ese tipo de sintomatología porque no es algo que pase en muchas patologías. Entonces, por ahí a lo largo de las próximas diapos vamos a tratar de ir entrando en los síndromes que generan la afectación de estos pequeños vasos, algunos de los cuales recién se mencionaron, como por ejemplo la glomerulonefritis. Bueno, y para esquematizar un poco, hay algunas etiologías que nosotros, de acuerdo al tamaño del vaso, podemos ya ir pensando. Al hablar de vasculitis de grandes vasos, por lo general hacemos referencia a la arteritis de células gigantes y a la arteritis de Takayasu. Al hablar de vasculitis de mediano vaso, sale mucho lo que sería la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Cuando hablamos de vasculitis de vaso pequeño,
Normalmente las podemos clasificar en aquellas que son ANCA positivas y en ANCA negativas. Las ANCA positivas son la poliangeitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, hoy en día llamada granulomatosis con poliangeitis, el famoso síndrome de Church-Strauss, hoy en día llamado granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y posteriormente tenemos las no ANCA, que son aquellas mediadas por inmunocomplejos, donde podemos mencionar como por mayor trascendencia clínica la vasculitis por IgA y la enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. ¿Sí? Hay otras vasculitis, como la vasculitis crioglobulinémica, la urticarial hipocomplementémica, e incluso hay muchas más, pero nos vamos a centrar en estas que son las más importantes y que son las que creemos que deberíamos conocer para desarrollar nuestra práctica clínica. Y este gráfico está muy bueno y nos tiene que hacer recordar cómo nosotros hacemos medicina, porque nosotros no nos dan el diagnóstico de la enfermedad y de ahí empezamos a decir lo que sabemos sobre ella, sino que viene un paciente con algunos síntomas y a través de esos síntomas, algún dato en el examen físico, algún valor en el laboratorio, vamos tratando de llegar hacia el diagnóstico. Entonces, aunque parezca complejo, lo que nosotros tenemos que tratar de llegar es al diagnóstico, si sospechamos vasculitis, de un síndrome o un conjunto de síntomas que hacen pensar en una enfermedad de pequeño vaso, de mediano vaso o de gran vaso. El objetivo es llegar a eso. Después hay pequeños detalles que uno leyendo en el momento cuando lo necesita va tratando de afinar si es una enfermedad o la otra. Pero me parece que es importante que no se asusten con la gran cantidad de patologías que hay, los nombres nuevos, sino con que lo que tenemos que más o menos orientarnos es, hay una afectación vascular, renal, bueno, esto puede ser mediano vaso y después veremos cuál de las posibilidades. Y hablando un poquito de la epidemiología, nos deberíamos preguntar, que esto creo que ya un poquito lo hemos respondido, si son, o contestado, mejor dicho, son enfermedades frecuentes en nuestro medio, y la realidad es que no, que son enfermedades raras, de las cuales no se disponen de datos epidemiológicos precisos, incluso en los países desarrollados, ¿sí? Son enfermedades que presentan subregistro o pocos datos por diferentes motivos, ya sea por su baja prevalencia, porque los criterios diagnósticos se van modificando constantemente, porque los sucesivos cambios que se dan en sus criterios terminan siendo hasta incluso motivo de confusión y de discusión, incluso hasta el día de hoy se siguen discutiendo y se siguen proponiendo nuevos criterios diagnósticos para muchas de ellas. Muchas de ellas tienen variabilidad geográfica, esto quiere decir de que algunas se presentan más en determinadas regiones del planeta y en países en vías de desarrollo no tenemos mucho registro de estas enfermedades. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta qué enfermedades son más frecuentes en qué lugares y cuáles de ellas son más prevalentes que otras. Por lo tanto, queda como una asignatura pendiente y termina siendo una deuda con la cual se tiene con estas enfermedades y depende mucho del criterio clínico que uno tenga su diagnóstico, ya que al no ser frecuentes, uno debería estar obligado a pensarlas para poder diagnosticarlas. Y otro factor, adelantándonos un poquito a lo que es el tratamiento, otro factor que puede influir en la falta de registro es que muchas veces la gravedad del paciente obliga a que ante la sospecha y al riesgo de vida se tenga que iniciar un tratamiento cuando todavía el diagnóstico no es de certeza. Esos tratamientos, ya vamos a ver, pero se hacen fundamentalmente con corticoides y citotóxicos y esto genera muchas veces la mejoría del paciente, pero cambios en la biopsia que después nos sacan la posibilidad de llegar a un diagnóstico de certeza. Entonces, más allá de que la sospecha es alta y la respuesta al tratamiento es buena, no podemos registrarlo como tal en lo que es estadística. Y adentrándonos un poquito más, esto les va a quedar a modo ilustrativo para que ustedes después puedan verlo, pero sí podemos notar algunas diferencias que son importantes, ¿no? En las vasculitis de grandes vasos sabemos que la arteritis de células gigantes es la vasculitis por excelencia en el adulto mayor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es la vasculitis no solo de grandes vasos, sino que es la vasculitis que con más frecuencia se ve en este grupo etario. La arteritis de Takayasu se presenta más que nada en menores de 50 años, ¿sí? Y otra cosita que también es importante es de que de estas enfermedades no se poseen muchos datos epidemiológicos para tener un registro, pero sí podemos inferir a partir de la experiencia clínica de que la arteritis de células gigantes, asociada o no a la polimialgia reumática, es una de las vasculitis que sin duda más atención le tenemos que prestar en la práctica clínica. Y por otro lado,
niños hay algunos casos, pero tampoco es lo más habitual. Continuando y hablando un poquito de las que se pueden presentar en niños, tenemos como ejemplo paradigmático a la enfermedad de Kawasaki. Es la vasculitis por excelencia de la edad pediátrica. Entonces, si lo pensamos un poco, cuando nosotros abordemos una situación clínica en la cual sospechemos una vasculitis, si pensamos en una persona entre 18 y 60 años, probablemente la enfermedad de Kawasaki o la arteritis de células gigantes no sean el primer diagnóstico en el que pensemos, si bien pueden haber excepciones. Y acá nos metemos en lo que sería vasculitis de vasos pequeños, que sí sabemos hoy en día, que son bastante frecuentes, no sabemos si es porque presentan anticuerpos titulables, que se pueden dosar y que eso permite tener algún tipo de registro, pero sí se sabe que son muy frecuentes. Y hablando de las vasculitis ANCA negativas, es importante mencionar a la vasculitis por IgA, que es otra vasculitis muy frecuente en edad pediátrica, ¿sí? Es la que produce la famosa púrpura de John Lange-Henoch, que tanto nos han nombrado en la facultad y que siempre es un diagnóstico a tener en cuenta y que incluso en ocasiones se puede presentar en adultos. Así que acá nos escapamos un poquito a la regla. Perdón, Juli, cuando decís muy frecuente dentro de lo que son las vasculitis. Exacto. Parece que nos estamos... Frecuente dentro de lo infrecuente incluso. Claro, Sí, sí, dentro de las vasculitis. Y otro concepto importante a tener en cuenta, hay otras vasculitis que tienen relevancia clínica, pero normalmente hablamos de que la vasculitis más frecuente en la práctica es la vasculitis leucocitoclástica, que no es más que un concepto histológico y que normalmente al hablar de vasculitis leucocitoclástica nos referimos principalmente a una vasculitis que afecta a un único órgano, sobre todo la piel. Uno normalmente habla de una vasculitis leucocitoclástica cutánea, ¿sí? Que puede tener o no compromiso sistémico, ¿sí? Y de acuerdo a su etiología también puede ser primaria o secundaria. Y puede darse en el contexto de vasculitis ANCA, de vasculitis por inmunocomplejos, relacionado con enfermedades sistémicas o con otras etiologías conocidas, sobre todo los medicamentos. La vasculitis leucocitoclástica cutánea asociada a drogas es la vasculitis más frecuente en la práctica clínica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este concepto. Y nos hace asustar bastante porque la presentación en piel de la vasculitis leucocitoclástica es la misma que la presentación en piel de una vasculitis sistémica. Entonces uno, hasta poder explorar el resto de los órganos y tener la certeza de que no hay afectación en los demás órganos y puede tener la biopsia y confirmar que es leucocitoclástica, no está seguro y no está tranquilo porque en piel, más allá de algún dolor en la piel y alguna molestia, no va a traer problemas y va a responder a tratamiento. Pero si estuviera afectado a otro órgano, siempre es el miedo que nos queda, por ejemplo, si puede hacer una insuficiencia renal y puede terminar en diálisis. De acá la importancia, como siempre mencionamos, de una exhaustiva anamnesis y un examen físico completo. En estos casos es cuando uno debería ser muy minucioso y no se le deberían escapar detalles, ya que se nos escape el más pequeño detalle podría ser que se nos escape un posible diagnóstico, ¿sí? Eso es importante en estos casos. Y acá es donde nos hacemos la pregunta, ¿no? Tanto venimos hablando de tantas vasculitis, de tantos órganos afectados, ¿cuándo deberíamos sospecharlas? Y como pautas generales, siempre hay que pensarlos en pacientes que quizás tengan un síndrome febril, inespecífico, con síntomas sistémicos, que puedan tener o no síndrome de repercusión general, astenia, hiporexia, adinamia, pacientes que tengan compromiso de 2 o más órganos en simultáneo o no, o pacientes que es difícil agrupar en los síndromes clínicos tradicionales. Quizás podemos escuchar un RAL, quizás podemos tener una tos, quizás podemos tener algún signo que quizás no nos cierra o que no nos alcanza para encasillar dentro de alguno de los síndromes clínicos tradicionales. Y en ese caso, cuando no tenemos las herramientas o los datos positivos suficientes para hablar de un síndrome, es donde quizás podríamos poner en juego la posibilidad de que sea una vasculitis. Y ni hablar, pacientes que quizás se presentan con manifestaciones clínicas atípicas, ya sea de un síndrome clínico tradicional o no. Por lo tanto, en ese contexto deberíamos empezar a pensar una vasculitis. Pero al margen de esto, el punto de partida para arribar a su diagnóstico es tenerlas presentes y sospecharlas. Hay algunos escenarios clínicos que a nosotros especialmente, que es lo que queremos que ustedes también se lleven, que se lleven algunos patrones que les permitan pensar en distintas enfermedades.
Pacientes con fiebre de origen desconocido, siempre pensar en la posibilidad de una vasculitis, si bien tenemos que tener en cuenta lo infeccioso y lo neoplásico. Pacientes con enfermedades con compromiso multisistémico grave, especialmente con compromiso pulmonar, renal y cutáneo, con escaso compromiso ganglionar. Pacientes que tengan TEA diferencial en ambos miembros superiores, es decir, que en miembro superior derecho y miembro superior izquierdo haya una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio en la TA, claudicación de las extremidades, asimetría de pulsos, o síndrome nefrítico con otras alteraciones sistémicas, ¿sí? Muchas veces eso nos lleva a pensar en alguna de estas enfermedades, como la vasculitis de vaso pequeño, el Wegener, el Church-Strauss, o incluso también la arteritis de Takayasu. Y volviendo a fiebre de origen desconocido, vale recordar que este síndrome, cuando se presenta, la probabilidad de que sea infeccioso son altísimas, casi el 100% de probabilidad de que sea infeccioso. Pero a medida que uno va haciendo estudios, no va llegando al diagnóstico y el paciente sigue con fiebre, el porcentaje de etiologías infecciosas empieza a bajar y empieza a subir las etiologías como esta que estamos dando hoy, como la vasculitis, como el oncológico. Así que está bueno recordar este concepto general de la distribución etiológica del síndrome de origen desconocido o de la fiebre del síndrome de fiebre prolongado o de la fiebre de origen desconocido. Avanzando un poco más, otro ejemplo puede ser una hipertensión de reciente comienzo y mala respuesta al tratamiento, o sospecha de hipertensión arterial secundaria con lesiones cutáneas sistémicas. Deberíamos pensar en la PAN. La presencia de debilidad en la cintura escapular asociada a trastornos visuales y cefalea con banderas rojas a la arteritis de células gigantes, un broncoespasmo severo de inicio reciente, sobre todo en el adulto, y de muy difícil tratamiento, con eosinofilia concomitante y opacidades pulmonares en el Church-Strauss, la presencia de mononeuritis múltiple por excelencia debería hacernos pensar en una vasculitis, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta de que no es lo mismo que una polineuropatía. La polineuropatía suele tener afectación distal, simétrica, ¿sí? Suele afectar a las mismas extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores, y la mononeuritis múltiple suele ser la afectación simultánea de múltiples nervios periféricos en distintas localizaciones, ¿sí? Los dos grandes diferenciales de la mononeuritis múltiple suelen ser la lepra cuando tiene lesiones cutáneas o también una vasculitis, que pueden tener lesiones cutáneas y que siempre hay que tenerlas en cuenta. En otra instancia, dolor abdominal es de etiología poco clara, de presunto origen isquémico, acompañado no de síntomas sistémicos, enfermedades dermatológicas recidivantes sin etiología conocida. La piel siempre nos va a decir mucho de las enfermedades, pero a veces las lesiones pueden ser inespecíficas y cuando no tenemos diagnóstico antes de llegar a una biopsia deberíamos pensar la posibilidad de una vasculitis, sobre todo si se presenta como un síndrome purpúrico o con livideces. Una enfermedad primaria capaz de producir vasculitis, pacientes que quizás estén con consumo de fármacos, con alguna infección crónica, alguna neoplasia conocida, una enfermedad del tejido conectivo subyacente, o ante estar frente a un paciente que tenga anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos, ya que la posibilidad de que haya un diagnóstico alternativo en estos pacientes es muy baja, deberíamos pensar en una vasculitis. Ahora bien, no a todo paciente que camine y que entre al consultorio o a una sala de internación le vamos a pedir anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, pero si vienen positivos, vamos a pensar en esta etiología. Y esta diapositiva es muy importante ya que nos permite realizar una orientación diagnóstica según el tamaño del vaso afectado. Y hay manifestaciones clínicas diferenciales que pueden presentarse en un u otro grupo de patologías, de acuerdo al tamaño del vaso. Se las dejamos a modo ilustrativo, pero sí es importante mencionar que hay múltiples diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, que ahora los vamos a repasar en otra diapositiva, y que es importante para tener en cuenta esta imagen a la hora de encarar a un paciente cuando uno quizás hace una agrupación sindrómica o lo piensa, ¿sí? Cuando uno piensa en alteraciones macrovasculares, uno debería pensar que la alteración es de gran vaso. Cuando aparecen lesiones cutáneas, mononeuritis múltiple, aneurismas a nivel ecográfico o por algún otro estudio de imagen, uno debería pensar una vasculitis de mediano vaso. Y cuando hay manifestaciones, principalmente a nivel glomerular, alveolar, púrpura palpable o granulomas cutáneos, sobre todo si también hay compromiso ocular, uno debería pensar en la posibilidad de que haya una vasculitis de vaso pequeño. Y está bueno que se vayan familiarizando con los síndromes que dan los vasos pequeños, porque como decíamos antes, son los que menos contacto tenemos a través de otras patologías. Entonces está bueno que vayan viendo en cada órgano cuál es la afectación que va a dar. Y ya por ahí empezar a pensar cuál va a ser la sintomatología de esa afectación. Por ejemplo,
hemorragia alveolar, puede dar rales dispersos, puede dar una placa con infiltrados parcheados y a veces que desvanecen y aparecen nuevos, y el paciente puede llegar a tener una caída del hematocrito. Frente a esta situación, uno tiene que pensar que el paciente puede estar haciendo una hemorragia alveolar y puede estar teniendo una vasculitis. Otro ejemplo que quizás puede ser muy esquemático para pensar en estas clasificaciones, cuando uno habla de trastornos de visión en grandes vasos, uno normalmente habla a pérdida de agudeza visual, ¿sí? Porque lo que se termina viendo afectado es el compromiso por la arteria oftálmica. Ahora bien, cuando hablamos de pequeño vaso y hablamos de uveitis, ya hablamos de que hay una afectación microvascular, sobre todo a nivel de la uvea, que se puede presentar con ojo rojo, con dolor, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas que se van a producir dependiendo la parte que esté afectada de ese órgano van a ser distintas y nos pueden orientar incluso al tamaño del vaso. Y si nosotros nos podemos orientar de acuerdo al tamaño del vaso, ya podemos pensar en cuál podría ser la posible etiología. Como diagnósticos diferenciales siempre tenemos que pensar en colagenopatías, en el síndrome antifosfolipídico, en múltiples infecciones que pueden estar presentes como la endocarditis, la histoplasmosis, incluso la leptospirosis, los aneurismas micóticos, la toxicidad de las drogas, sobre todo las que producen vasoespasmo, más que nada la cocaína, los simpaticomiméticos y la fenitoína, procesos malignos generalizados, el mixoma cardíaco, aterosclerosis generalizada, trastornos de la coagulación y las embolias de colesterol. Todas de ellas pueden cursar con vasculitis secundaria, excepto los trastornos de la coagulación. Y en esta diapo por ahí uno se puede también tomar dimensión de la importancia de conocer vasculitis, porque más allá de no ser una patología muy prevalente, todos sus diagnósticos diferenciales son enfermedades graves y potencialmente mortales, y uno no puede retrasar su diagnóstico, así que es importante conocerlas. ¿Qué síntomas suelen manifestar los pacientes? Fatiga o debilidad, pérdida de peso, como mencionamos fiebre, lesiones cutáneas eritematoviolaceas, también purpúricas, entumecimiento u hormigueo en manos o pies cuando hablamos de mononeuritis múltiple, dolor abdominal, dolor articular, secreción nasal, infecciones del oído, tos, orina marrón u oscura. También pueden presentarse con edemas en miembros inferiores, pueden presentarse con disnea, pueden presentarse con virtualmente cualquier síntoma, ¿sí? Por eso la puerta de entrada para estas patologías suele ser pacientes que quizás no nos cierran en lo que serían los síndromes clínicos tradicionales, ya que la posibilidad de manifestaciones clínicas que pueden tener estas enfermedades es infinita. Por eso hay que tenerlas presentes. Gestos semiológicos que nos pueden orientar al diagnóstico, una historia clínica completa, les dejamos acá para que lo puedan ir viendo, un examen físico completo, prestando atención a los signos vitales, un examen bien completo de los ojos, la nariz, la cavidad nasal, la mucosa oral, el examen cutáneo, la región perineal y los genitales, cardiorrespiratorio y neurológico. Y sí, y por ahí, más allá de que uno tenga presente el examen físico completo, a veces en el apuro de la consulta y más cuando el diagnóstico está más o menos claro, uno por ahí no hace algunos gestos semiológicos. En estos pacientes tenemos que hacer todos los gestos, porque el gesto más mínimo puede dar un dato importante. Y otra cosa también importante a tener en cuenta, en lo que hace el interrogatorio, hay una parte de la historia clínica que es el interrogatorio por órganos y sistemas, que también es algo que uno no usa con frecuencia, porque muchas veces el interrogatorio espontáneo te hace el diagnóstico o te orienta, pero cuando el paciente no sabemos lo que tiene, cuando tiene afectación de más de un órgano, este interrogatorio por órganos y sistemas, preguntando por ejemplo a nivel respiratorio si tuvo tos, si tiene falta de aire, si tuvo expectoración, y así en cada órgano y sistema, haciendo las preguntas de los síntomas más característicos, nos puede mostrar un órgano que está afectado y que tal vez en el interrogatorio inicial no se había puesto de manifiesto. Y yendo un poquito, esto se los vamos a dejar también a modo ilustrativo para que lo puedan ir viendo y lo puedan leer tranquilos cuando tengan tiempo, pero podemos mencionar algunas características generales de cada una de las distintas vasculitis. La arteritis de células gigantes, como dijimos, es la más frecuente del adulto mayor y se asocia mucho con la polimialgia reumática. Se caracteriza por la cefalea o el dolor a nivel de las arterias temporales,
mucho dolor muscular, sobre todo en la cintura escapular, con mucha rigidez axial, sobre todo de predominio matutino, con debilidad y claudicación de la musculatura proximal. ¿Sí? El gran problema de la arteritis de células gigantes es que puede cursar con neuropatía óptica isquémica, ¿sí? Y eso puede llevar a la pérdida de la visión del ojo. Es muy importante también tener en cuenta de que esta enfermedad, con el tratamiento con glucocorticoides, responde muy bien. Y esto es especialmente importante porque con el tratamiento se le puede salvar la visión al paciente, ¿sí? Eso es muy importante. El diagnóstico definitivo se suele hacer con biopsia, pero también hay criterios diagnósticos que a nosotros clínicamente nos permiten realizar el diagnóstico, y la biopsia no siempre es requerida. La arteritis de Takayasu, decíamos que es más frecuente antes de los 50 años y a diferencia de la arteritis de células gigantes predomina en el sexo femenino. Es la otra vasculitis de grandes vasos por excelencia, se caracteriza por focos de isquemia a nivel de miembros superiores y algo que es muy importante de esta vasculitis es que el diagnóstico no se hace por biopsia sino por angiografía, ¿sí? Por lo tanto, si sospechamos esta patología, sobre todo cuando vemos pacientes que tienen claudicación de las extremidades, asimetría de pulsos o presión diferencial en los miembros superiores, uno debería pensar en esta patología y realizar una angiografía para descartarla. Algo que es muy importante de esta enfermedad es que también, al igual que la arteritis de células gigantes, presenta una muy buena respuesta a los glucocorticoides y en ocasiones se le puede sumar la acetoprina como adyuvante. La poliarteritis nodosa es la vasculitis por excelencia de vaso mediano en el adulto. Es una vasculitis necrotizante que se asocia mucho a la infección por el virus de la hepatitis B. Lo característico son las lesiones cutáneas, suelen ser nodulares, se pueden presentar con livideces o úlceras que tienden a la mala cicatrización, sobre todo en los miembros inferiores. Es la gran característica de la enfermedad. Y por definición, esto es interesante, la panarteritis nodosa no suele afectar al glomérulo, pero puede producir injuria renal por hipertensión renovascular, tal como puede suceder con una displasia arterial o por una estenosis de arteria renal. Algo que es muy importante también y que a veces nos puede orientar el diagnóstico es que es la vasculitis que más tiende a producir mononeuritis múltiple. Y por lo tanto, pacientes que quizás tengan hormigueos y lesiones cutáneas, deberíamos pensar en este diagnóstico, sobre todo si se asocia a hipertensión arterial. La arteriografía nos puede ayudar porque demuestra los microneurismas que son característicos de la enfermedad, pero la biopsia es la que nos va a terminar dando el diagnóstico definitivo. La enfermedad de Kawasaki es importante tener en cuenta que predomina en la infancia y que se caracteriza más que nada en menores de 5 años. Es un síndrome febril prolongado, mayor de 5 días y se caracteriza por los 5 rojos: conjuntivitis, exantema cutáneo eritematoso folicular, enantema, que es la lengua frambuesada como hallazgo característico, el eritema palmoplantar y la boca roja. Y algo que también se suele ver mucho en estos pacientes son adenopatías cervicales. Pero la importancia que tiene la enfermedad de Kawasaki es la tendencia que tiene a producir compromiso cardíaco. Puede producir desde pericarditis, miocarditis, endocarditis e incluso pancarditis, ¿sí? Y es muy característica de esta enfermedad la formación de los aneurismas coronarios, que también pueden producir sintomatología clínica similar a un infarto agudo de miocardio en este grupo etario. Por lo tanto, un diagnóstico que uno debería pensar en este tipo de pacientes es la enfermedad de Kawasaki. Yendo a las vasculitis de vaso pequeño, la enfermedad o síndrome de Church-Strauss es una de las más paradigmáticas. Es una vasculitis granulomatosa con eosinofilia, bien se puede ver en el preparado, el infiltrado con abundantes eosinófilos que muchas veces en los preparados de biopsia nos termina llevando al diagnóstico, y es muy característico que en los adultos debute como un asma o una enfermedad atópica de inicio en el adulto, que tiene mala respuesta al tratamiento y que además de ello se puede asociar a mononeuritis múltiple, infiltrados pulmonares que suelen ser migratorios, nefropatía y a veces incluso poliartralgias o artritis. Lo que es importante de esta enfermedad es que lo podemos detectar con los famosos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿sí? Los famosos ANCA. Un ANCA-P, que es un patrón perinuclear positivo, nos debería hacer sospechar la presencia de la enfermedad de Church-Strauss. Y otra cosita que es importante, y esto también para que lo vayan a leer, es una de las causas más importantes del síndrome pulmón-riñón, que algo de esto quizás podemos llegar a ver en el laboratorio. El diagnóstico también se realiza definitivamente con la biopsia y la tomografía nos suele mostrar hallazgos característicos de la enfermedad.
La enfermedad de Wegener se caracteriza, es otra enfermedad, otra vasculitis de vaso pequeño, que también puede producir el síndrome pulmón-riñón y tiene la tríada característica del compromiso de vía aérea superior, compromiso de vía aérea inferior y el compromiso renal. ¿Sí? Esta suele tener positivos los ANCA-C, que es el patrón citoplásmico, y suele estar asociada también a PCR y eritro elevada. La PAM, o poliangiitis microscópica, es la última de las vasculitis asociadas a ANCA. Esta, a diferencia de la granulomatosis de Wegener y la enfermedad de Church-Strauss, no se asocia a granulomas, sino a necrosis, lo cual en una biopsia nos podría ayudar a orientar el diagnóstico. Típicamente afecta al glomérulo y produce capilaritis a nivel pulmonar. Quiere decir que también puede producir síndrome pulmón-riñón. Y esto ya nos debería dejar un concepto. Tanto hablamos del síndrome pulmón-riñón con las vasculitis de vaso pequeño, deberíamos pensar estas etiologías ante todo paciente que se presente con una glomerulonefritis y clínica respiratoria compatible con una hemorragia alveolar, como les había mencionado previamente Gastón. Y además suelen cursar con neuropatía periférica y la PAM tiende a afectar mucho el tubo digestivo. Por eso otra manifestación clínica que nos orienta a esta enfermedad suelen ser las manifestaciones digestivas. Y seguramente con estas tres últimas los debemos haber mareado bastante porque son muy parecidas. Si ustedes ven, hay una cosita que caracteriza a una, hay otra que por ahí es más frecuente en otra de las patologías, pero son muy similares. Justamente eso es lo que, para tranquilizarlo, venimos tratando de explicarle desde las primeras diapos. No es tan relevante al inicio saber de cuál de las enfermedades se trata. Estas tres son tres enfermedades de pequeño vaso. Si uno logra enfocar el síndrome como una posible vasculitis de vaso pequeño, después lo demás son detalles que por ahí leyendo o consultando con algún colega se puede afinar el diagnóstico, pero si lo logré pensar, ya gané. Después tengo los ANCA que también me van a ayudar a diferenciar, y después otra cosa muy importante es que los tratamientos son muy similares. Entonces, si yo logré pensarlo, arrimé bastante el diagnóstico a una vasculitis de vaso pequeño, no es imprescindible, si la situación clínica es grave, el tratamiento es similar, entonces no es imprescindible ponerle el nombre y apellido, ya estoy avalado a tratarlo. Y acá les dejamos, como nosotros también nos cuesta diferenciar mucho las manifestaciones clínicas propias de cada una de ellas, un cuadrito que les va a permitir a ustedes después, a la hora de estudiar, tratar de diferenciar una de otra. Avanzando la vasculitis por IgA, la púrpura de John Lange-Henoch, dos comentarios de ella: es muy frecuente en edad pediátrica y se caracteriza por la tétrada de dolor abdominal, por afectación del tubo digestivo, que puede tener o no intususcepción, hemorragia o perforación, hematuria o síndrome nefrítico, artritis o artralgia y el típico rash petequial en miembros inferiores que suele tomar los glúteos, que eso es algo muy característico de la vasculitis por IgA. ¿Sí? A veces puede ser primaria o a veces puede ser secundaria de hepatopatías, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o espondilitis anquilosante. Incluso cuando la vasculitis por IgA no compromete la piel y sí compromete el glomérulo, hablamos de la famosa glomerulonefritis por IgA o enfermedad de Berger, ¿sí? Entonces, esto también para pensar de que el espectro clínico que pueden producir estas enfermedades es muy amplio y que muchas veces puede tratarse de la misma enfermedad, solo que se manifiesta de distinta manera. La vasculitis por crioglobulinas, muy importante pensar en hepatitis C cuando tenemos un paciente de estas características. Se caracteriza por la tríada de Meltzer, que es púrpura palpable, astenia o artralgias, y que la afectación cutánea, al igual que con la vasculitis IgA, se suele limitar a los miembros inferiores. La afectación renal es variable y el diagnóstico se realiza por la demostración de crioglobulinas en sangre. Por eso está dentro de los estudios que uno podría solicitar. La enfermedad de Bellet es otra enfermedad que es bastante frecuente, se suele presentar como lesiones ulcerosas en genitales que arremedan a la sífilis, también como aftosis oral, es un diagnóstico diferencial de aftosis dolorosas, recurrentes, con mala respuesta a los tratamientos convencionales, y suele además asociarse a artritis y alteraciones oculares, principalmente uveitis. Algunas veces, en ocasiones, puede comprometer al sistema nervioso central y ahí hablamos de lo que sería el neuroBellet, ¿sí? El diagnóstico es clínico y siempre es muy importante descartar en primera instancia la sífilis antes de pensar en esta enfermedad. Una de las últimas que también se asocia al síndrome de pulmón-riñón es la enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal, que es el famoso síndrome de Goodpasture, que no hay mucho más para agregar, más que el diagnóstico se realiza
con la demostración de los anticuerpos contra la membrana basal que son específicos de esta enfermedad. Por último, la vasculitis leucocitoclástica, que es la más frecuente en la práctica clínica. La leucocitoclasia hace referencia a la degeneración nuclear de los neutrófilos, que uno lo puede ver en las biopsias y que se puede ver en múltiples vasculitis, pero habitualmente suele afectar a los miembros inferiores y suele tener únicamente compromiso cutáneo. Se asocia a uso de fármacos, más que nada anticonvulsivantes, AINES, algunos antibióticos, a infecciones, enfermedades del tejido conectivo como el lupus, la AR o el Sjögren, o con algunas neoplasias, tanto tumores sólidos como oncohematológicos. Pero en la mitad de los casos suelen ser idiopáticas y no se suele demostrar una enfermedad subyacente. Lo que es muy característico de la enfermedad es la púrpura palpable, ¿sí? Y lo que es importante de esta vasculitis es que tiene muy buen pronóstico. Suele ser benigna, remite espontáneamente, incluso a veces sin tratamiento. Pero siempre que la sospechemos, tenemos que ver si se trata o no de una vasculitis limitada a la piel o si se presenta de manera secundaria a otra enfermedad. Por eso, púrpura palpable nos obliga a revisar desde la cabeza a los pies al paciente y hacer un muy buen interrogatorio. Acá les dejamos un par de imágenes de la vasculitis leucocitoclástica. La principal manifestación clínica va a ser la púrpura palpable, pero en ocasiones puede presentarse como un rash maculopapular o incluso a veces como úlceras con centro umbilicado. ¿Y por qué tanto hincapié en que la púrpura es palpable? Porque el diagnóstico diferencial a la inspección es la púrpura no palpable, que es la que producen los trastornos hemorragíparos, fundamentalmente de plaquetas. Y ya llegando al final, como exámenes complementarios, se puede solicitar una rutina clásica, un hemograma con recuento de leucocitos y fórmula, eritro y PCR para demostrar esta inflamación sistémica, creatinina y urea con cálculo de filtrado glomerular, si estamos pensando en una glomerulonefritis, con sedimento urinario para demostrar la presencia de cilindros, piocitos o leucocituria. Un hepatograma, aunque no es muy frecuente que las vasculitis afecten el hígado, siempre es importante tener en cuenta, ya que si tenemos afectación, tenemos elevación de transaminasas, aumento de la FAL o algún otro hallazgo en el hepatograma, eso nos podría en primera instancia alejar un poco de la posibilidad que se trate de una vasculitis, aunque en ocasiones puede producir alteraciones. Un proteinograma electroforético y recuento de inmunoglobulinas, sobre todo si pensamos en causas secundarias como el mieloma múltiple, serologías para los principales agentes, HIV, hepatitis B, virus C, citomégalo, Epstein-Barr, bacterias u hongos cuando se sospechan, y autoanticuerpos, sobre todo destacando los ANCA, ¿sí? Y el resto del panel reumatológico, sobre todo para descartar que esta vasculitis no sea secundaria a una enfermedad del tejido conectivo. En la práctica clínica en general uno no pide todo esto a todos los pacientes, ni siquiera los pide cuando empieza a sospechar una vasculitis. Uno por ahí en una primera instancia, cuando trata de ir redondeando síndromes, cuando por ejemplo tiene una afectación pulmonar, tiene algún nivel de sospecha de que la patología puede ser una vasculitis, por ahí pide una función renal porque a veces el riñón no da síntoma, si no tiene hematuria no da síntoma, y por ahí una alteración de la urea y la creatinina me trae el síndrome que yo necesito para pensar, por ejemplo, en una patología pulmón-riñón. Y ahí empiezo a darle forma a este síndrome vasculítico que estoy tratando de diagnosticar. Entonces, en general, como decía, en la práctica clínica de esta y de otras enfermedades hay estudios que por ahí son más sensibles, que no me van a ayudar a redondear un diagnóstico, pero sí me van a ayudar a acercarme o alejarme, como recién decía Juli, y si después, una vez que me acerqué y necesito verdaderamente definirlo, ahí tengo que ir a cosas más específicas, como por ejemplo el ANCA. Siempre se pueden solicitar imágenes de acuerdo a la sospecha clínica, un electromiograma si hay compromiso nervioso y todavía se poseen dudas diagnósticas. Lo que es importante tener en cuenta es de que la biopsia en el 90% de las ocasiones nos va a definir el diagnóstico, pero sin embargo la clínica siempre es soberana. Y eso es importante porque todo lo que nosotros le vamos a solicitar a nuestro paciente va a estar guiado por la clínica que presente el mismo, por una buena anamnesis, por un buen examen físico y por lo que nosotros inicialmente estemos sospechando en este paciente. Y además, la urgencia de la mayoría de las presentaciones de la vasculitis sistémica no nos da tiempo a esperar el resultado de la biopsia. Y si bien la tenemos que pedir para después certificar el diagnóstico, en general en forma retrospectiva,
iniciamos los tratamientos cuando la biopsia todavía está en marcha. Acá les dejamos un algoritmo con los distintos estudios que uno debería solicitar y cómo uno abordaría el estudio diagnóstico de estos pacientes, y lo que es importante mencionar de acá es de que lo primero que hay que hacer es descartar una infección, una malignidad, alguna enfermedad inducida por drogas o enfermedades del tejido conectivo. Y esto es importante porque nos hace pensar y nos trae el concepto de que las vasculitis, en la gran mayoría de las ocasiones, suele ser un diagnóstico de exclusión. Una vez que uno excluye lo más frecuente y una vez que el paciente presenta síntomas que son característicos de una vasculitis o que no podemos cerrar en algún síndrome clínico tradicional, empezar a pensarlas. De acuerdo al tamaño del vaso afectado, que tiene sus manifestaciones clínicas específicas, como vimos previamente, vamos a solicitar determinados estudios para determinar cuál podría ser la causa. El tratamiento de estas enfermedades brevemente se basa en el uso de drogas inmunosupresoras e inmunomoduladoras. Solamente para citar, glucocorticoides, inmunosupresores ahorradores de corticoides, y hoy en día están muy en auge y con muy buenos resultados las terapias biológicas. Aunque siempre tenemos que tener en cuenta de que no siempre están a nuestro alcance y que los glucocorticoides, al igual que los fármacos inmunosupresores ahorradores, suelen ser los que más se utilizan en la práctica, sobre todo en la etapa aguda de la enfermedad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que el tratamiento de muchas de estas enfermedades, sobre todo cuando uno tiene que realizar pulsos con alguna de estas drogas, siempre se suele realizar con glucocorticoides y con algún adyuvante, y suelen tener buena respuesta al tratamiento. Cuando no tenemos una adecuada respuesta con estos dos primeros escalones, ahí solemos agregar lo que serían las terapias biológicas, ¿sí? El concepto general es que la patología se produce por un fenómeno inflamatorio muy importante, entonces lo que tenemos que hacer es usar drogas antiinflamatorias, los glucocorticoides por excelencia. ¿Y por qué ahorradores de corticoides? Y el término, porque sabemos de los efectos adversos del uso de corticoides. Entonces, si nosotros podemos asociar una droga que nos dé el beneficio similar al del corticoide y nos permita bajar la dosis del corticoide más rápido, vamos a tener mucho menos de los efectos adversos de este tipo de medicación. Y por último, un diagrama para poder organizarnos a la hora de pensar las vasculitis. Las podemos dividir en grandes vasos, en vasos medianos o pequeños vasos, y en este último caso aquellas asociadas a ANCA y aquellas no asociadas a ANCA. Con esto uno podría armar también una buena agrupación sindrómica después cuando uno quiere abrir las enfermedades. Con esto no los molestamos más por el momento. Es un tema complejo, es un tema largo, pero si se llevan los conceptos generales que intentamos transmitir al menos en este seminario, les podemos asegurar que van a andar muy bien, no solo en los parciales, sino también en su práctica. Sí, muy importante lo que decís, Juli. Por ahí quedaron algunas diapos con características de las enfermedades en particular, que está bueno conocerlas, pegar una mirada, pero no es el foco de la clase. A nosotros nos gusta esto y por eso lo pusimos y es un pantallazo, pero lo fundamental es que ustedes tengan la generalidad, que se lleven los síndromes que suelen presentar los pacientes con vasculitis, que se lleven las situaciones clínicas en las que lo deben pensar